Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cuando veas esto será tu horario. Ahora son las 6, hora de las masitas del té, por lo Uh, menos acá en Argentina. Y tengo a mi izquierda o a mi derecha, de acuerdo a cómo estés viendo, a Nicolás Igarzábal, que estuvo hace poquito acá en esta columna imperfecta, que solía ser un programa de radio y que devino en estas entrevistas imperfectas, porque el hombre es bastante prolífico y hace poco estuvimos charlando, creo, de su libro de Cemento, estuvimos hablando, no me de acuerdo el Panda, y de último, Panda. ¿de cuál? Estudios Panda también. De Estudios PAN estuvimos hablando. Verdad. ¿Salió hace cuánto? El año pasado, en noviembre, sí. En noviembre. Bueno, y ya ahora tenemos su cuarto libro. Mírenlo Vamos. bien. La bomba musical, los brujos y la explosión del rock alternativo en los 90, con una etapa muy Artaud, Es verdad. Flores. Pero bueno, la primera pregunta que tengo para vos, Nico, es ¿por qué este libro? ¿Qué te llevó Tengo a varios, escribir? tengo varios porquéses o porqués, pero ¿Por qué uno es que eres? hace unos años escribí un libro que se llama Más o menos bien, que es sobre la escena indie independiente de rock argentino en los 2000, sobre todo después de la tragedia de Cromañón, como cómo se reconfiguró todo. Y a partir de esas bandas del indie, todas tenían como ciertos lazos con los 90, ciertas conexiones con los 90, con el rock alternativo, digamos, el rock más raro, el rock más colorido, El experimental, rock que se llamó Sónico. sónico también, y después estaba el nuevo rock argentino. Tenía muchas esas etiquetas que después Sí, pero podemos fueron charlar. cambiando, ¿no? Con el tiempo. Primero fue Eh, rock sónico, después fue el nuevo rock argentino y después ya me perdí. por eso, después está alternativo, está el festival alternativo, después charlamos de eso, pero hay muchas etiquetas que a veces son medias marketing y a veces por ahí pues, coincidimos en algo, ¿no? Pero Ujú. el Indie 2000 me parecía eso, que había muchos links con los 90 y me gustaba trazar ese mapa de los años 90 que encontré como toda una gran escena, una escena que tiene sus protagonistas, sus músicos de tal generación y de tal zona geográfica, que tiene un padrino como Daniel Melero y un Gustavo Cerati que andaba también dando vuelta por ahí, tocando de invitado, recomendando las bandas. Había lugares como Di Giulia, como Cemento, había el sello Aguilar, estudio de grabación Aguilar, y había un festival, que justamente el que decíamos recién, el Nuevo Rock Argentino, que era el festival que aglutinaba estas bandas nuevas, era como lo nuevo, digamos. Entonces, en todo ese mapa, me gustó, me interesaba meterme en esa movida para conocerla, porque me gusta, es una banda, son bandas que me gustan mucho, están los Brujos, pero fue inevitable meter Babasónicos, meter Juan la Loca, Suárez, ahí con Blefari, Martes Menta, Tía Newton, toda esa movida que muchas veces la sentí nombrar o que se hablaba de, bueno, En Pablo esa Yankton, época, cuando se desarrolló esa movida, sí. ¿vos ibas a recitar eso o eras muy chico todavía? No, era muy chico. Yo lo veía en la tele, me acuerdo. Tengo un recuerdo de verlo de chiquito, incluso en Agujerito Sin Fin, con Julian Wedge. ¿Y qué fue lo que, porque si bien vos me decís que en el libro contás toda la escena y aprovechás para Sí, contar toda la escena, el eje que vos elegís son los brujos. sí, sí. ¿Qué fue lo que Inclu- te pegó de los brujos? Incluso no la cuento yo, sino que yo investigo y hablan los músicos. Obviamente quiero aclarar eso, no es una biografía de mi vida con los brujos, ¿no? Sino ellos No, no, hablando y no, pero me contando. interesa a mí saber tu motivación personal para escribir sobre los brujos, que te deben haber pegado, porque los brujos son como el Obvio. núcleo de tu libro. Sí, es una banda que siempre me impactó desde lo visual, por los trajes, por las vestimentas. De hecho, entrevisté a su vestuarista, a Vero Baldi, para ver cómo iban cambiando esos looks. Me parece re importante. Sobre todo en estos tiempos, incluso, ¿no? Que son estos tiempos tan instagrameros o tan visuales todos. Me parece que ellos le daban mucha pelota a eso, siguiendo la línea de Kiss o de Bowie, esa línea de performer, digamos, de disfrazarse, de hacer una fantasía. Me impactaba desde lo visual y después de lo musical, las canciones, me encantaban los tres discos. Fin de Semana Salvaje, primero, San Cipriano, que es el segundo más oscurito, y el Y Guerra tercero, de Guerra de Nervios. Nervios. Esa trilogía me parecía siempre muy salvaje, bueno, los videos también, me pareció una banda que siempre me impactó y me sigue impactando el día Y de hoy, no me hubo impactó de más chico, hasta Pong, que no iba más viene en el hasta, 2018, si mal no recuerdo, del 2008. exactamente. Ellos duran 10 años, se separan y vuelven casi 10 años después. Es una banda, digo, que me impactó de chiquito, como te decía, de verlo en la tele de chiquito y me impacta a los 36 años. Lo fui a ver hace poco, digo, los voy a ver y es una banda que todavía me dice, che, mirá, tenían dos cantantes, ya con dos cantantes adelante era un montón, dos guitarristas atrás, me parecía que hacían un quilombo hermoso, que sigue tirando una energía desde los 90 hasta hoy, que me sigue impactando, por lo menos en lo personal, más allá de haberlos visto, ¿no? Y eso, pero me sigue llamando mucho la atención. Me parecía la banda más importante para contar mi libro, porque
siento que le llevaba un poquito de ventaja en cantidad de discos o de trayectoria a los Babasónicos que vienen en el 92, por ahí con Pasto, un año después que Fin de Semana Salvaje. Después viene Juan la Loca también con Electronauta, que es 93. Entonces los Brujos siempre los vi como un poco cabeza o punta de lanza de esta movida, que después se separan y aparecen, no sé, Babasónicos sigue tocando 30 años, cada uno tiene su camino, ¿no? O Suárez se va separando, Peligrosos Gorriones se separa, pero los Brujos me parecen importantísimos como cabeza también del festival, ¿no? De este nuevo rock argentino. Entonces le metía a través de ellos como protagonistas y se va como todo mermando un poco de ellos, me parece. ¿Y cómo investigaste esa escena que no pudiste vivir por una cuestión de edad? Sí, Más allá de que debes haber entrevistado toda la banda o sí, colaboró toda la banda, esa es otra pregunta. sí, ¿Cómo sí, vieron sí. ellos la idea de un libro sobre ellos? Es muy loco. Tengo un antecedente que es una nota que yo hice en el 2008, que eran 20 años de ellos, eso es el 88, sí, en el 2008. En esta revistita de mis primeros tiempos también de periodismo, Desde Abajo, no sé si lo veis, revista Desde Sí, Abajo. mostrar un poquito más. Ahí está, sí. Revista Desde Abajo, Los Brujos, 88-2008. Era un especial, una revista gratuita sobre rock under. Y era toda una revista dedicada a los brujos, una entrevista que yo hablaba con todos y que reconstruían la grabación de Fin de Semana Salvaje, el primer disco de ellos, del 91, que tiene el hit Kanishka, 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 ¿no? No, Eh, fin de semana, que- ¿no está en San Cipriano ese? no, en el primero, en Fin de Semana Salvaje. Kanishka está en el primero. Claro, en el segundo está la La bomba bomba musical, que es el musical que le da nombre al libro. ahí está Piso Liso. Sí, Piso Esa es Liso. mi confusión. Exactamente. Y de hecho está en el compilado Ruido, que es un compilado muy importante para esta generación, el compilado Ruido El de de Pablo Pablo Llano. Llanto. Exactamente. Bueno, el antecedente viene de 2008, entrevisté a todos, es una revista especial sobre los grupos. Ya de 2008 O sea, ya ya me re tenés parte gustaba. de la investigación hecha. Exactamente. Y tenía a Ricky Rúa, que es el cantante que falleció hace unos años, entonces tenía el testimonio de él, tenía a Lichi, que faltaba ahí, tenía a Melero, como el tipo que grabó todo, tenía al técnico de grabación del disco, a Christian Menzel. Entonces se fue armando ya desde 2008 que vengo guardando este material y que dije algún día voy a hacer algo, ampliarlo un poco más. Y antes de la pandemia, 2020, enero, febrero, empecé a investigar, a ir a la hemeroteca, a chequear estas cositas que tenía. A ellos me contaban, no sé, Melero dice, yo los vi en Cemento en el año 90 con Pero telonero la de tal pregunta es, banda. ¿qué vas a investigar en la hemeroteca? A chequear ese show, por ejemplo. A chequear el show que Melero los vio a los brujos. ¿A cuándo fue? Pero ¿cómo sabes que Melero vio a los brujos en ese show? Pues te lo cuenta él. Me lo contó él, sí, Y sí, vos sí. después vas a qué, a buscar el diario. A buscar cuándo fue, qué día fue y con qué banda soporte. Y cuando vos buscas ahí en la hemeroteca, ¿habrá sido la de acá de la Biblioteca Nacional o a la de Congreso? Un poco, y también la legislatura. Depende de si quiero buscar algo muy Ah, chiquito o ¿fuiste a 3 hemerotecas para hacer este sí, libro? sí. Generalmente ¡Wow! voy. Me saco el sombrero, ¿eh? Son todas muy, muy diferentes. Igual la Biblioteca Nacional, recomiendo, está buenísima, están todos encuadernados y vas como recorriendo suplementos, sí, por ejemplo. La del Congreso te dan una caja así, media que están todos medio rotosos o se robaron diarios, están todos desordenados, medio un quilombo. Como padre tenés que Y saber la fecha en la del Congreso. sí, sí, por eso. Algunas son más de como de pedís un mes y le metés como grueso y otras más finitas. Pero yo tenía Melero, que Melero me dice, yo a fines de los 90 vi a los brujos tocando en Cemento con un par de bandas tal, 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 y ahí me cambiaron, me flasharon, ahí me alucinaron, qué sé yo. Entonces yo voy a buscar los avisos suplementos sí, y encuentro ese show de Cemento, de octubre creo que era, con tales bandas de soporte, entonces yo digo, acá fijo el inicio por lo menos de la historia con Melero, ¿no? Sí. Esas cosas voy chequeando, cuando se presentó tal disco de ellos, lo presentan, lo graban y lo presentan en tal lugar, Doctor Jekyll, con él, entonces voy a chequear el aviso de cuándo fue Doctor Jekyll y esas cosas. Y cuando tocan con Nirvana, que es como el show más importante, chequeo las notas previas de ellos, las notas después. Hay una de Sergio Marchi que entrevista a, no sé, un cantante de Nirvana, creo que era, Y a estuve uno viendo rubio. que soy un poco el villano de este libro, lo Mucho, cual no me disgusta para nada, ¿eh? yo cuando lo puse dije, se va a sentir orgulloso este Marchi. No, ni orgulloso ni desorgulloso, qué sé yo. Es lo que uno pensó en ese momento y no es muy lejos a lo que pienso cuando pienso en aquellos tiempos. Por, Eh, por eso, por eso. pero nada, me causa gracia ver al tipo, Sergio Marchi, siempre mala onda, Pablo Llanto, siempre buena onda. Bueno, Pablo Llanto era el verdadero impulsor mediático de esa cuestión, Sí, ¿no? exactamente. Pablo habla en el libro, fue muy importante
como agitando esta movida del Suplemento Sí, una sección que era Caras Nuevas, que eran como todas las Sí, me bandas nuevas, acuerdo y porque medio yo que le hizo... compartía mucho ese punto de vista. En el Exactamente. sí y en el sí estaban todos detrás de Llanto, de hecho era el lobo solitario. Era Seguía más todos grande los igual, ¿o no? auriculares. ¿Eh? Era más grande, digo, también. No, Otra no, generación. yo tengo la misma edad que ellos, que no se hagan los pendejos. Ah, bien. Ni él, ni Peca, ni Fernando García, los conozco bien a todos. Exactamente. Bueno, digo que en el sí salían con las primeras notas a todas estas bandas. Era como la primera nota que se hizo a los Claro, porque brujos. había como una cuestión de generar un ambiente. Sí, una Eh, movida. por eso digo, ¿cuánto hubo, vos que investigas, de lo musical real y cuánto hubo de humo inventado en todo esto? La- hubo mucha gente que me dijo, che, como fíjate cuánto se inventa de verdad, cuánto había, ¿no? Cuánto queda, ¿no? ¿Qué Las dos encontraste? cosas. Las dos cosas, no había el humo que hay con el humo que hay hoy con las redes sociales, que está el humo de que viene Cavani y los fans lo van a buscar al aeropuerto, ¿viste? Ahí ese humo que es gigante, era otro tipo de humo, obviamente, ¿no? Pero en cuanto a lo musical, o a las notas que se le hacían a los brujos y a estas bandas, todas tenían como un disco, o estaban grabando, eran bandas nuevas, buscaban incursionar o renovar en algún aspecto. Algunas eran más discursivas, más combativas en el discurso. Pienso Rodrigo Martín de Juana la Loca, era el más como despotricar contra, desbancar a Charly García, era todo así. Babasónicos decía, odiamos a Charly García, hay una nota famosa de Babasónicos en el suplente no, que dice, odiamos a Charly García, todo lo que es él, nosotros queremos hacer lo contrario. Y más allá de que te guste o no, me pareció como tenían claro qué querían, digo, la postura, ¿no? Y después van a Eh, cambiar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué cosa? Después van a cambiar, porque después no les Claro, le va a gustar Charlie García, pero van a terminar grabando para lugares donde grabó Charlie García. sí, para Sony, por ejemplo. Sin ir muy lejos. Por eso, entonces, Pero contame, discursivamente, volvamos al libro. sí, ¿Cuáles fueron en todo el libro y siempre como una dificultad y siempre está el viento a favor, que son las ganas que tiene uno de escribir? sí. ¿Con qué dificultad te encontraste en el libro o no hubo dificultad? ¿Fue fácil reconstruir la Me época, agarró la pandemia en el la medio. gente? Te cuento, me agarró la pandemia, yo te decía, empecé como enero, febrero del 2020 a las hemerotecas y después en pandemia llegó un día que fui a la hemeroteca y no pude entrar, porque era 18 de marzo, 19, 20 de marzo y ya no se podía entrar, te decían que por seguridad y esto, y me fui rebotado con una listita de años que quería chequear y que no podía chequear en el 2020. Sí. Entonces fue más encerrarse en mi casa y la escritura, más a terminar un poco el de Panda que estaba ahí guardado y Te terminar un obligó a poco, escribir. exactamente. Bueno, no hay mal que por bien no venga en este caso. Exactamente, dije, bueno, si no puedo salir, voy a escribir mucho, escribir como aprovechar para escribir los capítulos que tengo data, los que sí tengo. Y después chequeo más adelante cuando pueda volver a la hemeroteca. Incluso fui a La Plata, a la casa de Ponchi Fernández, que es un coleccionista, un archivista tremendo que tiene un montón de Sí, revistas. Alfonso, el de los subterráneos. Exactamente, que te ha entrevistado a vos. Bueno, me faltaba una revista tal que no estaba en ningún lado, pero estaba en La Plata. Así que me fui a la casa Él de tiene Ponchi, todo. gran archivista. Entonces tampoco podía ir a La Plata. Después tampoco podía ir a La Plata, no podía salir capital, digamos, ¿no? Por Bueno, la pero pandemia. a Alfonso podía usar el WhatsApp. Por lo menos te puede fotografiar alguna cosa. Me mandó cositas, pero había cosas que no lo quería poner a revolver tanto. Pero por ahí me mandó una revista Revolver, me mandó unas cositas. Madhouse, me ha mandado cosas. Agradecemos a Ponchi. Pero bueno, me dediqué más a la escritura, así que estuvo buenísimo. Entrevistados a ellos por teléfono, por WhatsApp, sin juntarme con ellos, sin juntarme con los brujos, pero chequeaba cosas con Gabriel Guerrisi, el guitarrista, y con Alejandro Alassi, el cantante. ¿Y qué Entonces piensan 2020 ellos fue... hoy en día de su propia historia, de lo que les pasó a principios de los 90? ¿Qué piensan? Sí, cómo se sienten con esa historia y qué pensás vos también, obvio? Sin Sentían que spoiler había del mucho, libro. sentían que había mucho mito, mucha distorsión de cosas. Me decían, sí, pues se cree esto, lo otro, tal mito, de ese dice qué, y que ellos querían justamente de lo bueno del libro que intentan como dar su versión oficial de las cosas, ¿no? De sacar, de esclarecer cosas, digo, desde lo de Nirvana, que dice que Nirvana le robó un tema y eso, yo hablé con Dave Grohl, entrevisté en un momento a Dave Grohl hace poco, hace unos años, y le pregunté y no se acordaba nada de los brujos, para decirme, para esclarecer ese ¿Pero mito de por que qué Nirvana... creen que Nirvana les robó un tema? No, no creen eso, por eso. Medio que se ríen, medio que se ríen Ah, de ellos que no creen eso, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿Nirvana le robó un tema a los brujos? es un gran mito.
que ellos no la acusan, pero medio que se ríen como diciendo, bueno, si fue así, ojalá, o sería gracioso, pero Deja no, decir, bueno, ojalá, sí. claro, no hay pruebas. ¿Qué te va a decir? ¿Qué pruebas va a haber? Primero que no está No, Cobain, bueno, pero si escuchás los temas, supongo que habrá o no similitud. sí, yo lo analicé hasta con un músico, con una partitura, los dos temas. ¿Y qué te Y dio el bueno, resultado? y, ¿Positivo, negativo? y yo toco la guitarra incluso también, y me pasé durante meses tocando esos en mi casa, tocando los riffs, me tenías que ver ahí. Y yo tocaba y decía, che, pero se parecen, pero un poco sí, un poco no, pero no para que sea como un robo, para que sea como demasiado. Incluso llegué a la conclusión de que me gusta más el de Kanishka, o es un poco más complejo el riff, por lo menos Ah, de, el tema es Kanishka que le robaron, sí, el riff, supuestamente. ese riff que hace tanana, 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 y el Que de se te Nirvana, para seguir ve, tarareando, hace tanana, 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 es más tarareando ska. riff. Mira, paradójicamente es más ska el de Nirvana. Exactamente. Entonces, bueno, trataba eso, hablé con ellos, me ha contado hasta mitos que yo ni sabía de la canción Nirvana, que hay gente que les preguntó como que se decía de que Kurt Cobain le pidió permiso o le pidieron permiso a Nirvana para usarlo, cosas más mitos que el mito que yo conocía, como, y se reían de eso, ¿no? Pero, y hay shows que ellos la tocan medio en joda, ellos la tocan en riff como parecido al de Nirvana, como especie de chiste, ¿no? Con guiño con eso. No, para mí no es un robo, se parece mucho y tiene influencia a las dos bandas al mismo lado. No creo que Nirvana esté en el escenario mirándolos así, diciendo, ¡ah, qué bueno este A ver riff! dónde le pone los dedos. Claro, por eso. Creo que vienen más mamadas las mismas influencias. Obviamente Nirvana más directo que ¿Y cuáles eran las gráficamente. influencias de los brujos? Que ¿Cuáles eran las influencias de los brujos? un poco de hardcore, un poco de rock alternativo, un B-52, por ejemplo. Ese tipo de bandas raras, un poco de hardcore tipo Dead Kennedys y Black Flag. Eh, casi todo Estados Unidos, digo, todo norteamericana más que nada. Pero B-52 mucho, Talking Head, O sea, alguna cosa. el lado más alternativo del rock americano de los 80, el college rock. Exactamente. R.E.M., digo, todo ese rock alternativo de los 80 que Nirvana también lo agarra. Por ahí Nirvana agarra más sucio, más Sonic Youth, más noise, ¿no? Digo. Pero son contemporáneos. Con los Chili Peppers también los comparan mucho con los Chili Peppers y medio que tienen la Sí, influencia tienen algo de parecida. los Chili Peppers. Sí. Entonces, no me parece tanto una copia, sino que coinciden con la época. Tanto para el supuesto robo a Nirvana, hasta. Pero igual el mito está bueno decirlo, ¿no? Como argentino, que Nirvana le afanó un tema a una banda argentina, queda como es. Pero los mitos argentinos son muy viejos. Yo Sí. recuerdo uno de que se decía que Phil Lynott de Sin Lizzy en realidad era Felipe Linotti, un uruguayo, pero en realidad era hijo de una brasileña y una irlandesa. ¿Qué pasó con los brujos? ¿Por qué se separaron? ¿Y qué pasó con el rock sónico? O como lo llames. ¿Qué pasó Ay, con eso? ¿Qué quedó? Porque Babasónicos quedó, sí. pero los brujos no quedaron. Casi ninguna quedó de los 90, eso es lo loco. Volvieron después. Pero No, hay todo. Babasónicos sí quedó. La única, por eso. Y después la mayoría no. Pienso en Peligrosos Gorriones, pienso Suárez, pienso Tía Newton. No existe ninguna más que un solo disco o Martes dos. Menta. Marte Meta tampoco. Después salió Pez y salió, no sé, Valle Muñecas. En Quedó mi Mansa. Claro, quedó quedó Mansa. Mansa Solista, Valle Muñecas. De Tía Newton quedó Carca, que después tocaron Babasónicos, así que Sí. se une todo. Lo que el caminito que tiene un poco mi libro es que el primer lustro es como muy intenso, el lustro rock argentino con estas bandas sónicas, digamos, y después va mermando un poco la escena con la separación de Brujos, de todas estas bandas se van casi todas separando. Juana la Loca también cambia a los integrantes, casi todos menos el cantante, eso fue muy importante. Babasónicos queda, se consolida como una banda pop y con buenas baladas, sobre todo de Jesse con adelante. Ya tienen 30 años. Y después toda esta movida así va decayendo un poco y aparece una segunda camada para mí de rock alternativo, que está Catupecu, que está Turf, que está Sin Fuego por el lado del punk, que un poco toman la posta. Mientras unos se van apagando, aparece una segunda movida, con Buena Demonio y Tasmania también. Toda una movida que algunas toman más Es como referencias una más pop. segunda camada de eso. No es. Una segunda camada alternativa, incluso yo cito el festival alternativo en Vélez, el de Rock and Pop, que para mí es como un quiebre porque es como que se pone de El, moda. el alternativo en Vélez, ese no lo ubico. ¿No? Ferro, perdón. ¿El de Ferro? Sí. Claro, claro, yo no lo vi ese festival. Ese fue como Estaba los Soda 9 Stereo. días. ¿Qué cosa?
¿Ese festival fue el apogeo de esa Para mí fue movida? el techo y de ahí para abajo, ¿no? Has visto la distancia con el diario del lunes, ¿no? En ese momento Sí, no. En los lógico, porque 90, el libro es histórico y vos tenés la exactamente. perspectiva del tiempo. Exactamente. Por eso, cuando yo fui agarrando las etiquetas, que bien decías vos al principio, Sónico, era como los Sónicos, después era el Festival Nuevo Rock Argentino, y cuando aparece el Festival Alternativo, de Ferro, de Rock and Pop, de Grisman y eso, hay bandas como que no son nuevas, está Soda Stereo, Cadillacs, es como los 80, está Marilyn Manson, está como las de afuera más potentes, y Nick después está Cave. como. Y está Nick Cave, exactamente, y después están las que son realmente alternativas o que vienen de esta movida, Brujos, Gorriones y toda esta movida, que son más chiquitas, el otro yo, después se suma el otro yo también. Y también está mezclado con las bandas barriales, que también está ese cruce que analizo mucho en el libro, como después aparece Caballero de la Quema, que tiene el mismo sello que Iguana Records, el mismo sello que Juana la Loca, como se van cruzando lo barrial Sí, sí, con Warner Records, el sello que impulsó a esa Rea. patria de Martín Rea Exactamente. en BMK, como le decía Charlie. Exactamente. Bueno, ahí ya se van cruzando entre lo sónico y después aparece más lo barrial. Cito Caballero de la Quema, pues justamente tocan el mismo sello, ¿no? Y porque Iván Noble encontré notas que decían alternativo, ¿alternativo a qué? Se reían después las bandas barriales, ¿no? Diciendo, ¿qué es alternativo? Lo que sale en MTV, lo que sale en la tele, no son tan alternativos, ¿no? La etiqueta se gasta mucho para mí y de ahí va para abajo, de 96 Se para hace muy abajo rápidamente. Y aparte, se va bueno, pinchando. también tenemos de bandas indie que graban para multinacionales, o sea, de Sí, tan indie no son. exactamente. Sí, hay mucha Eh, contradicción. ¿Cómo manejas esas contradicciones? Digo, ¿cómo lográs un relato coherente, que veo que lo tenés por lo que estuve leyendo, a partir de tantas miradas distintas que hay sobre un mismo fenómeno? Me encantan las contradicciones, porque es como que le hace más jugoso al texto, porque tenés como va para el mismo lado, pero aparece un loco que dice, no, no, pero no es tan así. Trato de darle el espacio, si hay varias versiones, como lo de Nirvana que te digo, los músicos mismos, algunos no lo creen, otros se ríen más, menos del chiste de que Nirvana le robó un riff a una canción. Trato de poner todas las miradas y que se entienda cuál es la mía, eh, que quede claro. Y después esas contradicciones están buenas de ver cómo uno piensa que está lo sónico, pero lo barrial, y lo barrial pone en discusión, me juega a favor mío, a favor de la historia, que aparezcan unas bandas que empiezan a despotricar contra ellos que eran los que despotricaban primero. Como que se van pasando la, ¿cómo se dice? Como, Sí, el eh, despotrique se van pasando. entonces los sónicos que eran nuevos ya empiezan a ser discutidos. ¿Por quiénes? Por los barriales. La renga también dice la renga, alternativo saqué. En el momento está todo mezclado y las bandas nuevas también son como cualquier banda es alternativa, va apareciendo ahí. Los Sí, porque redondos es difícil, sos alternativo y después la pegás sos mainstream y ya hay un alternativo a vos. y los redondos que son independientes y tocan en River y Bueno, son las dos estos son cosas, un índice en serio. ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, pero Bueno, igual yo siempre digo, pero tomalo un poco como chiste y un poco como verdad, el primer indie acá fue Lito Nevia. totalmente. Ahí. Ese sí que fue indie en serio. Y ves que Y haya, sigue siendo como Melopea, lo sigue siendo. Así, lo sigue siendo, bueno, ese sigue siendo de indie. banco. ¿Ves en el rock de hoy argentino que esa camada musical de hace 30 años haya dejado una semilla? ¿En dónde la ves, si es que hay? Sí, en ciertas bandas de los 2000 de indie. Tengo algunos links muy directos. Él mató a un policía motorizado. Me parece que tiene Ujú, mucho link con Suárez. Por lo menos los primeros discos de ellos, la trilogía de discos. Y el link más directo es que hay un grupo que está Rosario Blefari con el guitarrista del Mató, por ejemplo, que se llama Sumo Mont. ujú. Entonces ahí se me unen las generaciones y ya no hay despotrique o uno contra otro, sino que se van. Sí, igual Suárez nunca fue muy de despotricar, eran un poco más autónomos. No, digo los 2000. Sí, pero lo que digo es, ¿hay bandas hoy que estén influenciadas por esto? Hoy. Pienso, sí, ¿Eh? pienso el Mató, pienso el Bestia Bebé, pienso las ligas menores. Ujú. No necesariamente se visten como los brujos y No, hacen no tiene que ver tampoco con pero sí por Nirvana. lo alternativo, lo de buscar caminos, lo de un rock más sucio, menos hitero, menos radial, si es que hoy existe todavía la radio como gran concepto como antes, que no tiene ese peso. Pero toda esta movida del Aptra, el sello del Aptra, lo podría unir tranquilamente con Aguilar, me parece. Con el salto en el tiempo con el sello Aguilar, sello de estudio de grabación Aguilar. Y él mató, por eso lo cita mucho a Suárez, ellos les gusta mucho a Suárez, le gusta Rosario Refari. Me parece que ella es más como la cultura dentro del indie, el low-fi, digamos, el rock Eh, de casero, el rock
¿cómo se dice? No tan profesional el audio, ¿no? Con el lo-fi me parece que hizo cierta escuela, como también están los perdedores pop y un montón de bandas con ese rock más de entre casa. Creo que influenciaron por lo menos los primeros pasos de El Mató, que para mí es como la gran banda alternativa de los 2000, me parece. Sí. Por eso mi libro es como Los Brujos y Él Mató en los 2000 en el libro más o menos bien. Pero creo que hay unos caminos, por eso un poco me puse a escribirlo, porque no era como algo ajeno, era como, me sirvió para entender cómo es el rock de ahora, el rock por lo menos independiente, que más, el que más me gusta a mí hoy en día, ¿no? Perfecto. Bueno, esto ya está en librería, supongo. ¿Te Sí, lo recomendás a tus alumnos? ¿Les hablas sí, de tus libros? ¿Te preguntan de tus libros tus alumnos? Recordemos que Nicolás Igarzábal es profesor de periodismo cultural en la sí, UAI. ¿Cómo? Vos sos jovencito, no tenés ni 40, 36. 36. ¿Cómo la peloteás con los alumnos? ¿Te preguntan Eh, por tus libros? ¿Te escuchan atentamente o te hacen preguntas? Tengo una camada, tengo turno a la mañana, turno noche, y dentro del periodismo cultural tengo como ramas que hablamos de música o escribimos de música, de series y películas y de libros. Ujú. Dentro de la parte musical, ahí se pone más jugoso, ahí le muestro más mis libros, le muestro otros libros, llevo a periodistas a que los entrevisten cuando es virtual, hay varios periodistas han ido, se han conectado y lo han entrevistado, los han entrevistado ellos. Ahí se pone divertido y algunos no conocían mucho el mundo de la crítica musical o de la reseña y se copan y les abre un poco el panorama y les hago reseñar Fito Páez, el último disco de Fito Páez, el de Babasónicos, y el que no le gusta, hacemos Rosalía, Bad Religion, Bad Bunny, también ampliamos ahí, o Nati Peluso. Siendo periodismo cultural, trato de ampliar más, y veo que los chicos, la Claro, mayoría vos necesitas escucha, ampliar el espectro de hoy. yo les hablo de Fito Páez y es como el que escucha el papá de ellos, por ahí el hermano mayor, ¿no? Fito. Claro, Entonces, mi es el que desafío se los han hago escribir vivido más tiempo. de rock, de reggaetón, de música urbana, de trap, bueno, el Reco Patruena todo, Woz, Catriel. Entonces creo que ahí se siente más, entienden como que se puede escribir de eso y se copan más que Charly García, Fito, que lo clásico. No, no, Mientras que no es para la mí lo descubren después. generación, no es la generación, así como tampoco los brujos fueron mi generación, y justamente Sí. por eso quería hablar con vos, para que me contaras un poquito más de esa escena, y ahora tengo el libro como para escuchar. Se ve al derecho y todo, ¿ves? Muy Mirá las bueno. ventajas del Zoom. Bueno, Nicolás, tenés algún otro libro entre manos, supongo, ¿no? A ver si lo Todavía veo. no. Déjalo quieto. Sí, el peor disco de los brujos. Ahí va. Estamos ahí, todavía estoy como en el posparto. Todavía posparto ahí con la cesárea y todo eso, y con la, Te con la estás cicatriz y recuperando todavía y no me vaciando puse. el tanque para volverlo a llenar. Exactamente. Es como un vacío igual, es como que estás ahí como diciendo, ¿qué hago? ¿Ya me pongo o me quedo disfrutando un poco el libro, ¿no? Que este lanzamiento? Digo, como todavía estoy haciendo notas y promo y eso, todavía está en mi cabeza, estoy ahí en cemento viendo los brujos. Y Pero bueno, hace sí, poco fui pero a hay que Dijule, te defenderlos. cuento Los esta, hace poco fui a libros hay Dijule. que defenderlos. Exactamente. Así que bueno, desde acá defendemos el tuyo, la bomba musical, los brujos y la explosión del rock alternativo en los 90. Nicolás Igarzábal, un gusto charlar con vos. Lo mismo, Sergio. Un abrazo ahí para todos. Hasta el próximo libro o la próxima charla. Ah, Lo dale, que ocurra gustoso. primero. Dale. Chao. Nos vemos.